Dejan heridas. Me pude haber caído nada más y haberme dado un raspón, ¿no? Tendría que haberme cuidado el raspón, de entrada metiendo ahí para desinfectar, aunque sea jabón, ¿no? Y luego cuidando la costra. O heridas como en donde me rompí la cabeza del radio y otra parte del húmero y me operaron y traigo un clavo y todo lo demás. Y además, depende del nivel de herida, ¿no? También, pues hay impactos en casa, ¿no? Mi pobre hija ya básicamente está fingiendo como enfermera asistente de tráeme, regrésame, ponme a bañar, ¿no? Y eso toca lo último que reflexionaba Verónica, Tony, tiene que ver que quiénes son las víctimas. Cómo defines a las víctimas y dónde están las heridas y cuáles son las heridas. ¿Dónde hay heridas? Siempre hay heridas. Y las víctimas son todos, en diferentes niveles. Trastocan la vida cotidiana. Se trastoca el día a día de muchas y miles de personas. Y en este país se está trastocando más en cada vez más lugares cotidianamente. Antes la pregunta que nos hacían a los mexicanos era, ¿tienes algún familiar en Estados Unidos? ¿No? Y el 90%, 95% contestaba, sí. ¿Algún primo cercano, lejano? ¿No? Estaba en Estados Unidos. Si ahorita preguntáramos, ¿tienes contacto y tienes relación con alguna víctima de la violencia en este país en los últimos 10 años cercana? Y entre el 90 y el 95% de nosotros diríamos sí. Ese es el nivel y creo que esas son las dimensiones para... Me pidieron que compartiera cuestiones sobre políticas públicas, éxitos, fracasos y etcétera. Y lo primero es una primera afirmación y es ante este escenario no hay una pública consistente, sólida, que atienda a estas víctimas, que atienda estas heridas en los niveles, diferentes niveles que hay, ¿no? Entonces, un poco voy a partir de una experiencia muy concreta y luego a dar 2 o 3, digamos, esperanzas y visiones en el túnel. Ciudad Juárez, 2007, en los homicidios, una ciudad que empieza a ser el foco, en ese momento considerada como la ciudad más peligrosa del mundo, etcétera, 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 ¿no? Llega, entre otros, esta estrategia política, voy a hablar básicamente de políticas públicas, llega esa estrategia de Todos Somos Juárez, como decía Eunice, que lo primero que adolecía era que era un menú, y entonces si no estaba en el menú, pues mucho gusto, aquí no se hacen huevos con machaca. Y entonces se trataba no de hacer ensaladas en una barra, que eso hubiera estado bien, sino de un menú cerrado. Tienes o es sopa y esto, o 3 guisados, y no tienes más. Entonces, pero llegaba. Y llegaba con un esfuerzo interinstitucional, un esfuerzo de coordinación, y llegaba sobre todo ¿con qué? Con dinero. Hay nada más 5 de sus compromisos, del 38 al 42, que son los compromisos que tenían que ver con salud mental. Se empezaron a hacer cosas. El último, el desarrollo del modelo de atención a víctimas, nunca se desarrolló, se hicieron ejercicios, pero eso, por ejemplo, quedó sin hacerse. Se trabajó mucho.
Estaba la Organización Mundial de la Salud, la Panamericana de Salud, todo el gobierno de México, organizaciones sociales como nosotros, etcétera, y se estaba trabajando, se intentaba, ante un escenario en donde tienes en Ciudad Juárez todavía ahora 27 unidades ambulatorias, ¿no?, de contacto con víctimas y con la gente, ¿no? ¿Qué derivó en ese entonces de eso? De una coordinación, no nada más de un esfuerzo de coordinación institucional, sino también de un esfuerzo de suma de esfuerzos, ¿no? Y entonces se prepararon, porque nosotros que trabajábamos en territorio, o sea, yo llevo trabajando en Ciudad Juárez desde el 2006. Cuando nosotros entramos a trabajar ahí, básicamente con niñas, niños y adolescentes, lo hicimos desde la lógica de la prevención. Y 2 años después, no podíamos estar trabajando prevención. La situación llegaba a tales niveles que tenemos que estar trabajando la emergencia y la mitigación, o sea, la atención. Y entonces nuestros promotores, nuestras promotoras recibieron capacitaciones, se formaron como de primer contacto para después canalizar, porque los niveles de estrés, los niveles de ansiedad y los niveles de heridas del 95% de la población de dimensiones mayúsculas, y había que atenderlo. Entonces, se formó gente, se lograron hacer muchísimas cosas que iban desde muchas categorías, desde que la gente pudiera tener espacios para hacer yoga y meditación y no sé cuánto, ¿no? Hasta ver que si había crisis mayores se podía canalizar a otros lugares porque había recursos y había personal que lo pudiera hacer, o hasta capacitación y cursos sobre burnout de todas las instancias de la área de Juárez, etcétera, etcétera, ¿no? Gente que estaba enfrentando la violencia de manera indirecta, directa y que no podía estarlo manejando. ¿Qué pasó? ¿Qué vemos ahora? ¿Qué pasó después? Se fue el dinero, se fue la coordinación. Supuestamente Juárez entró a la normalidad. Y lo que tenemos es un Juárez que desde el año, empezó a incrementar el número de homicidios otra vez. La plaza se volvió a empezar a calentar, como muchas plazas que están volviéndose a calentar. Y ya no teníamos, ya lo que nos habíamos dejado de hacer, que ya no había, esto quedó en el olvido, ¿no? Sino además tenemos lo que se suma ahora. Porque es una sumatoria, pero además, que bueno fuera que sumara 2 más 2. Es exponencial. Y hoy, entre todo esto que se recupera después de haber dejado 5 años de trabajar otra vez, se están empezando otra vez a hacer esos esfuerzos. Hoy hay una estrategia de centros comunitarios integrales a nivel territorial, en donde supuestamente va a haber una serie, digamos, de oferta muy parecida a la estrategia de Medellín, ¿no? De tener estos centros en donde concentrabas diferentes servicios y en donde quieren concentrar, y en una de las partes está el apoyo de atención psicosocial, lo cual básicamente pues está interesante. Pero hasta hoy lo que tenemos, por ejemplo, es una estrategia, por ejemplo, en niños y en adolescentes, del programa Escuela Segura, de seguridad en las escuelas, en donde están mandando a los niños que no están pudiendo controlar en las secundarias al nivel de la psiquiatría, y los están empastillando para controlarlos, para que se les baje. Eso es lo que tenemos, ¿no? Y el ejemplo de Juárez es un ejemplo de lo que nos da, digamos, las lógicas de cómo trabajamos y cómo estamos trabajando desde las políticas públicas en este país hacia lo que es no es la victimización, sino es casi en los niveles en donde tenemos heridas y en donde requiere de una intervención y de un apoyo, en un país donde no se invierte en salud mental, en donde naturalmente las aproximaciones diferentes no están catalogadas y en donde tenemos N cantidad de esfuerzos que van desperdiciándose en la medida que supuestamente queremos atrapar o queremos atender esto que para mí es una crisis de tamaños mayúsculos y a la cual
no nada más está poniendo en jaque el día a día de muchas personas que no pueden dormir, sino está poniendo en jaque verdaderamente el futuro de todos nosotros. Porque nosotros nos preguntamos qué está pasando con los niños que tenían 6 años en la plena punta de la violencia y que ahorita tienen 16. Cuando no fueron contenidos, cuando no están siendo atendidos, ¿no? Entonces creo que hay una, digamos, tendremos que seguir haciendo foros como este, ¿no? Porque tenemos que generar políticas públicas acordes a la dimensión del problema que tenemos enfrente. No es posible, tenemos N, y ahí lo mencionabas, ¿no? O sea, modelos de atención, o sea, N cantidad de modelos de atención para víctimas de trata, y ahora el modelo de atención para mujeres violentadas, el modelo de atención para... Lo que hacemos es decir, pensar que tú tienes que dividir, que la especificidad que tiene que haber en la intervención, ¿no? Tiene que ver con estar como corporatizados, ¿no? Es decir, cada uno en un... No, eso no es la especificidad. Pero eso es como se traduce la especificidad actualmente en lo que supuestamente tendrían que... Yo no digo, no hay política pública de atención a víctimas en este país, de las acciones de atención a víctimas en este país, ¿no? Y voy a recorrer un poco para ver por dónde podría, digamos, ir caminándose de diferente manera, ¿no? Cuáles podrían ser las rutas que desde mi punto de vista, desde la administración, desde la política pública, se pueden ir como trabajando y avanzando, como, no tanto ellos les llaman modelos, yo digo como rutas. Yo no creo que esto sea una pista, o sea, sea una autopista de un carril, ni de 2 carriles. Son estas autopistas de muchísimos carriles, y en esos carriles lo importante es que lleguemos al mismo lugar, pero tendrían que ser muy diferenciados, ¿no? Lo primero es lo que se está trabajando en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. A ver, de entrada, esos son los principios de lo que la ley general, a partir de la ley general de víctimas, se creó inicialmente un primer acercamiento modelo de atención. Ahorita está en revisión con el cambio en la Comisión Ejecutiva y se está basando, desde mi punto de vista, de una manera más acertada a ver cómo integras y cómo tienes una visión integral de atención. Tienen el principio de transversales, son la gestión centrada en la dignidad de las víctimas, que de hecho está establecida en la Ley General de Víctimas. Cuestión importante, el enfoque psicosocial. Yo no voy a abarcar mucho en esto porque, bueno, la próxima conferencia magistral pues va a ser alrededor de que aquí cito, ¿no? Aquí se cita, entonces aprovéchenlo porque creo que esa es la ruta desde mi punto de vista, en donde tendríamos que trabajar si queremos verdaderamente construir una política de atención a víctimas en este país, ¿no? Entonces, el modelo lo retoma, el enfoque diferencial y especializado, ¿sí? Que tiene que ver cómo reconoces la diferencia, esta diferencia te hace discriminar, pero además como en el reconocimiento de la diferencia también reconoces la especialización. No es lo mismo. Hay características y hay situaciones de vulnerabilidad y de alta discriminación que te requieren, y también del tipo de víctima que eres, ¿no? Más bien no del tipo de víctima, concuerdo mucho contigo, es del tipo de herida que tienes. ¿Sí? No soy una paciente diferente, soy tipo de herida diferente, depende del mugre golpe que me fui a dar, ¿no? Okay. El enfoque transformador, ¿no? Que eso tiene mucho que ver con que es decir, la visión integral integra lo que exactamente lo que en este foro han estado haciendo, es lo que dicen los abogados, sí, lo que dicen los hacedores de política pública, sí, lo que dicen los que están en todo terreno y lo que dicen los médicos, los psicólogos, la atención especializada, ¿sí? Y bueno, la perspectiva de género, de igualdad y de no discriminación. ¿Qué es lo que están planteando ellos en sus 4 momentos? Son esos,
¿no? Lo que a mí me gusta destacar de esta parte es la parte que tiene sobre una figura, que es una figura para mí preponderante en términos de lo que implica exactamente una estrategia de atención integral a víctimas, y tiene que ver con acompañante integral. ¿Estás hablando a ver, la gente requiere de la mano, con el video, de la mano, en cada momento, en cada proceso, en cada etapa, que se le explique, que lo sepa, que no solo o sola, ¿no? Y creo que esa figura de acompañante integral hay que darle mucho seguimiento, y si esto logra concretarse y esto logra empezarse a operar, sería algo que tendríamos que estar, digamos, trabajando y viendo y monitoreando, y sería un buen logro de política pública de atención, ¿no? Esos son los 4 momentos que trae, que es el recibimiento, la ayuda, la superación de la condición y la reparación de la verdad, la justicia y la transformación. En eso está desarrollándose y afinándose el modelo de atención, que me supongo que darán a conocer ya en muy breve, porque fue de los compromisos de 100 días del nuevo secretario ejecutivo de Atención a Víctimas para presentar. El otro ejemplo que quiero poner sobre las rutas de trabajo sobre generación de políticas públicas con esta visión es lo desarrollado por la Dirección de Atención Psicosocial en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de la Ciudad de México hoy. Nuevamente tenemos una perspectiva psicosocial, nuevamente he citado al próximo conferencista, ¿no? Y lo que aquí es interesante, porque de hecho avanzan mucho sobre la visión de esto, de cómo las heridas crean víctimas directas y muchísimas víctimas colaterales. Entonces, esta visión y esta perspectiva que tiene de atención, de referencia y contrarreferencia, que de hecho se construyó con Carlos en su momento en la comisión, tiene un elemento esencial que tiene que ver con ni siquiera el modelo ecológico como hoy lo usamos, como hoy lo pretendemos, sino más bien con una visión integral que es bien diferente, ¿no? Y que toca a que estos procesos, en este caso de alta violación a los derechos humanos, implican a la familia, a la comunidad y a muchos colectivos alrededor de las víctimas directas de los derechos, ¿no? Entonces, se identifican los impactos alrededor. Se hizo un muy buen trabajo con este esquema, por ejemplo, alrededor de las mamás de los muchachos que secuestraron del bar Heaven, ¿no? Entonces, ahí si son de estas partes que trabajan mucho más en términos de la integralidad y en esta visión que tiene que ver y que supera la visión psicológica del asunto. No es un problema individual, es un problema colectivo, ¿no? Y hasta en lo colectivo el problema supera, ¿ok? Se han establecido, digamos, son como los logros que ha tenido esta incorporación de esta dirección psicosocial, que ojo, se formó en el 2012. Tuve la oportunidad de en ese entonces ser consejera de la Comisión de Derechos Humanos del DF, y nosotros aprobamos y impulsamos exactamente que se conformara esta bien está presente para poder avanzar en esta lógica que es única en el país, ¿no? Creo que si logramos, porque no, es decir, si logramos establecer y hacer como ¿no? Así de hacer moezar, ¿no? Las miradas públicas alrededor de la atención a víctimas con este tipo de enfoques, creo que estaríamos avanzando muchísimo. Creo que finalmente, como les digo, eventos como estos y foros como estos, lo que nos tendrían que estar permitiendo es hacer ir sumando miradas diferentes al respecto, y ir sumando miradas diferentes y sumando indignaciones
y sumando comprensión de los fenómenos mucho más de manera integral, se puede hacer. Estos ejemplos son ejemplos de que se puede avanzar en este asunto y desde esta perspectiva, y no pasar a exactamente cosas que se pueden hacer de buena voluntad, pero que finalmente responden a emergencias como pudo ser Todos Somos Juárez en su momento, ¿no? Y en donde todo el esfuerzo de formación, de trabajo, de tratar de contener, pues se fue a la deriva. ¿Por qué? Porque, como lo digo, y con eso finalizaría, desde mi punto de vista, política pública no hay, lo que hay son acciones, y lo que tendríamos que estar trabajando todos nosotros es porque haya una política pública referida a de las de las que estamos hablando en este país. Reflexionando otra vez sobre mi herida, naturalmente soy una privilegiada. 3 opiniones médicas, en un hospital de primer nivel, ¿no? Lo demás me toca a mí, le toca igual a mi cuerpo, pero soy una privilegiada, ¿no? Y en este país el problema real es que la mayoría de la gente que sufre heridas no tiene esta opción. Para 8 de cada 10 hubiera sido la discapacidad, ¿no? Y creo que eso estamos enfrentando mientras pongamos en el centro, que requerimos de emergente, que se tome seriamente la salud mental en el centro del desarrollo de los individuos, de nosotros en concreto, pero sobre todo de nuestro país. Muchísimas gracias.